Sean todos bienvenidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos también la bienvenida a todos los que nos siguen por todas las redes sociales, diferentes países, continentes. Esperamos que Dios siga usándonos para bendecirles a ustedes donde quiera que se encuentren. Aleluya. Vamos hoy a hablar un poco de una fiesta que se celebró viernes y terminó ayer sábado, solo para una referencia. Vámonos al libro de Génesis capítulo 34. Estamos bien contentos por todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Aleluya. Aleluyas. Génesis 34, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así en el poderoso nombre de Jesús. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor Jehová en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados. Tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aleluya, gloria a Dios. Pueden sentarse los que están aquí presentes. Les decía al comienzo, hoy vamos a hablar un poco de una fiesta que se termina de celebrar en Israel,
y algunas otras comunidades en diferentes países también, conocida en el mundo hebreo como Yom Kippur, conocida entre nosotros los evangélicos como el día de la expiación. También es reconocida como el día del perdón. Hoy tal vez no vamos a profundizar mucho, sino que quiero tomar estos minutos más bien de reflexión. Voy a referir brevemente algunas costumbres de algunas creencias hebreas a manera de reflexión. Este día, o esta fiesta, mejor dicho, para el mundo hebreo o la nación de Israel o todos los judíos en la tierra, para ellos es más importante que la del Año Nuevo, la que se celebró en días pasados, ya que algunas tendencias o ramas hebreas no creen que estamos en el 5785, una rama muy ortodoxa, dicen que estamos en el 5995. Es por ello que el día de Rosh Hashanah, como dice en hebreo, o Año Nuevo bíblico, esa rama no comparte esta fiesta. Pero referente al día de la expiación o el día del perdón, todo el pueblo de Israel está de acuerdo, todas las creencias. Algunos dicen que en el Año Nuevo es donde Dios se reúne para ver qué juicio o qué nos corresponde a cada uno de nosotros en estos próximos meses, pero que quedan 10 días de, ¿cómo sería? Se me va la palabra ahora, pero de debate, pudiera llamarse aquí en lo físico. Allá en la reunión, están allí hablando a ver qué nos corresponde a cada uno de nosotros en esa reunión que Dios tiene con todos los dioses. En esos 10 días, ángeles asignados para nosotros, que nos defiende siempre en esos 10 días están, pero fulano o mengano está cambiando. Así que no creo que ese juicio que piensan hacerle es justo. Si comienza una conversación en pleno en esa reunión, en esos 10 días, pero ellos dicen que en esta fiesta del perdón es donde se le pone el sello a la sentencia. Es donde se decreta realmente cómo nos va a ir. Año Nuevo se reúnen en el Congreso Celestial, pero en esta fecha es donde se le pone el sello a la sentencia. Así que la rama ortodoxa, entre el viernes 5 de la tarde hasta el sábado, comienzan a proclamar ayuno, se afligen ellos mismos, no se bañan, no usan perfume, se desprenden de todos los dispositivos electrónicos, no tienen relaciones íntimas con su pareja, porque ellos quieren que el último día donde se le va a poner el sello a su sentencia, Dios se dé cuenta que ellos están afligidos y pidiendo
misericordia. Eso es una rama ortodoxa que hace esa práctica. Estoy tratando de explicar esto porque quiero que la conciencia nuestra crezca, porque el día de mañana alguien, ay, yo no lo hice así, estoy mal. No. La palabra de Dios nunca tendrá un patrón exacto para todos para hacerlo de la misma manera. Nunca. Lo que sí nunca va a cambiar es que hay un solo Dios. Eso es incambiable. Hay otra rama hebrea, judía, que es reconocida como los mesiánicos. Creen muy parecido a nosotros en algunas cosas. Hay otras que yo en lo personal no comparto con ellos. Pero lo cierto es que ellos dicen que este es el día de la expiación y que ya nuestro Mesías murió en el Calvario. ¿Para qué yo voy a celebrar esta fiesta si ya con la muerte de Jesús en el Calvario mis pecados fueron perdonados y yo tengo acceso directo cualquier día para que Dios perdone mis pecados? Me parece interesantísimo y yo lo creo. Esto no quiere decir que yo sea mesiánico de esa religión que hay por allí, pero sí creo que Jesús es el Mesías, que es el Salvador del mundo. Esto lo digo es porque cuando nosotros vamos madurando, para decirlo en el término más cercano a nosotros como evangélicos, pero en el término hebreo es crear una nueva conciencia. Por eso es que dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino que creando una nueva conciencia. No podemos hacerle juicio a nadie. Así que para estos días o este mes, es un mes importante según la Biblia, estos días que están transcurriendo, porque según el calendario bíblico fue donde Dios hizo cosas impresionantes. ¿De dónde sale esta fiesta? Esta fiesta sale del acontecimiento que acabamos de leer en Génesis 34, donde el pueblo de Israel, Moisés dura un tiempo, 40 días en el monte y baja con las tablas de la ley. Oído este dato. Moisés baja con las tablas de la ley, donde el dedo de Dios escribió esas tablas. Cuando Moisés baja, ve que el pueblo de Dios está adorando a un becerro de oro. Solo en 40 días ocurrió un desastre. Si alguien deja 40 días de congregarse, le va a ocurrir un desastre. Eso después lo predicamos. Prediqué una vez el misterio de la cuarentena. 40 días para tú dejar un mal hábito y poner otro. 40 días una mujer después que da luz tiene que guardarse. Cuarentena cuando vino el COVID. 40 días en el monte. 40 días Jesús ayunó. Bueno, pero ese es otro tema. Lo cierto es que cuando Moisés va bajando, el hombre manso. ¿Sabe usted que Moisés es nombrado en la Biblia como el manso? ¿Usted sabía eso? ¿Cómo es nombrado Abraham en la Biblia? ¿Como quién? ¿Cómo qué?
padre de la fe. Moisés es conocido en la Biblia como el hombre manso. Este manso, cuando va bajando y ve el becerro de oro y adorando al pueblo de Israel a un becerro de oro, manso, agarró las tablas que traía, que la escribió Dios con su dedo, ¡pah! Sacó mansedumbre. Que cuando vio que estaban golpeando un egipcio a un hebreo, manso, tenía que desapartarlo. No, él apoyó al hebreo y ¡pah! Mató al egipcio. Pero era manso. Iba por el segundo, lo que pasa es que lo descubrieron. Esto lo estoy diciendo es para que más o menos entienda que puede que haya un descontrol en un momento determinado, pero recuerda que eso va a pagar, va a tener consecuencias. Porque una de las pequeñitas consecuencias que Dios le dijo a Moisés por haber partido las tablas de la ley que él había escrito con su propio dedo, Dios me refiero, Dios le dice, creo que no vas a entrar a la tierra prometida, ¿viste? Por malcriado. Y no entró. Bueno, después sí entró, después lo explico. Pero lo cierto es que Moisés comienza a pedir perdón a Dios y por el pueblo. Por eso es que se le conoce como el día del perdón o el día de la expiación. Después, por supuesto, ahí es donde viene que el sumo sacerdote venía y entraba en el lugar santísimo una vez al año en esta fiesta, donde pedía perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo, y por si acaso él no estaba bien, se le amarraba un cordón o un mecate, una cuerda en la cintura, porque si él entraba al lugar santísimo y él no era apto para estar en la presencia de Dios, moría. Y como más nadie podía entrar al lugar santísimo, entonces si se moría, lo alaban por la cuerda para sacar el cadáver. Así que cuando le dije, oído con este dato, es que Dios le dice a Moisés, después que lo perdona, y yo visito la maldad, pero yo hago misericordia a millares. O sea, Dios es misericordioso y le dice, no te preocupes, que ese becerrito es nada, porque cosas grandes y tremendas haré con ustedes. Para que se le borre de la memoria que los ídolos no tienen ninguna autoridad sobre mi poder. Aleluya. Ahora, los judíos dicen que cuando Dios le dice a Moisés, ahora búscate 2 tablas y tú mismo la vas a alisar, lisas, prepárala, que yo te voy a decir cuando vas a subir. No quiero que nadie suba, ni alrededor del monte hayan ovejas comiendo pasto, nada, tú y yo de nuevo. Solo que ahora yo voy a hablar y tú vas a escribir un dictado. ¿Sí? ¿Alguien fue al colegio? La maestra dicta y los alumnos escriben. Pues el maestro va dictando y Moisés va escribiendo en las tablas. Ahí es donde el mundo hebreo dice que las primeras tablas ya venían traducidas, eran fáciles de entender, eran escritas por el mismo Dios y no iba a traer confusión a la humanidad. Por la falta de que Moisés las partió y que ahora tiene que subir de nuevo y Dios le va dictando y Moisés va escribiendo. Entonces Moisés iba escribiendo lo que él iba entendiendo, y dicen los judíos que las segundas tablas vienen codificadas.
tú la lees y entiendes una cosa y viene otro con más estudio y entiende otra. Es por ello que de esas tablas, de esos mandamientos, es que personas la interpretaron a su manera y crearon la religión musulmana, crearon el hinduismo, se creó el catolicismo, o diríamos toda la rama del cristianismo, y también se creó la creencia hebrea. De la misma ley salió todo. Cada quien la interpretó a su manera. Por eso dicen los judíos, ellos, que ellos usan otra ley, que es la ley hablada. Nadie tiene acceso a ella, solo ellos. Les dije, quiero hacer más de reflexión hoy que de profundidad. Les decía que esta fiesta es donde el sumo sacerdote entraba y hacía un sacrificio. Quiero darle un dato curioso, y es que dicen los judíos que ese lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificio es actualmente el lugar donde llaman la mezquita, donde usted ve un domo como amarillo en las fotos, en las películas. Lo que está allí dicen que es el lugar santísimo. Le llaman la explanada del templo. Ese lugar actualmente, la seguridad es administrada por los jordanos. Son una comunidad musulmana. Este acuerdo lo hizo un primer ministro israelí con los jordanos para que los jordanos nunca atacaran a Israel en guerras. ¿Por qué? Porque los jordanos sí tienen capacidad bélica para pelear contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron entrenados por los británicos, llámese Inglaterra. Inglaterra hace muchos años también dominó esa parte de Jerusalén y la controló. En ese tiempo los británicos adiestraron a los jordanos, y la verdadera amenaza para el pueblo de Israel, hablando en guerra, son los jordanos. Irán realmente es nada. Las noticias lo hacen ver que es muy peligroso, pero en armamentos comparado con lo que tiene Israel es nada. Fíjense la mentalidad de ellos. Ellos, y que para no ser seguidos o investigados por los radares judíos, comenzaron a comprar Viper, que esos se usaron en los años 70. Entonces la inteligencia de ellos, en vez de avanzar, retroceden. ¿Cómo es que un helicóptero se va a caer? Porque en pleno siglo XXI, 2024, se cayó por falta de mantenimiento en Irán. ¿Qué es eso? A esta época, un ejército como ese, le falta mantenimiento. Entonces, mientras ellos piensan que retrocediendo se cuidan, la nación de Israel, mientras más avanzan en investigación y tecnología, pueden ser mejores. Aplicando lo que la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que los jordanos, si usted le gusta llevar seguimiento a las noticias, en las guerras más potentes que ha tenido Israel, los jordanos no lo atacan. Y es un grupo musulmán, árabe. Los jordanos son los que cuidan la explanada del templo, lo que se dice el lugar santísimo. Es más, se dice que ahí ya está todo preparado para levantar el tercer templo. Todos los materiales, el oro, la madera, todo está listo ahí para levantar el tercer templo. Ahí, para que usted entienda el valor de ese lugar, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ahí, ¿por qué los jordanos aceptaron ese pedacito? ¿Y por qué aceptaron ellos no atacar a Israel por ese pedacito? Solo Israel le permitió a ese primer ministro, solo cuídenlo, seguridad. Pero no es que van a hacer rituales musulmanes, solo cuídenlo. Y ellos dijeron, aceptamos. No atacaremos a ese pueblo, pero vamos a tener el control de este pedacito de tierra. ¿Por qué tiene tanto valor ese pedacito de tierra? Porque dicen los musulmanes que de ahí fue que Mahoma recibió el Corán. Así que su profeta, que los guía, que los enseña, para ellos fue ahí, en ese lugar donde Dios habló con él. Pero en ese lugar, según la historia también de los judíos, ese lugar que actualmente todavía existe una piedra muy grande. Dice que en esa piedra fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y donde Dios le dijo desde el cielo, no lo hagas. Los judíos más extremistas o más místicos o más ortodoxos dicen que ahí fue donde Adán abrió los ojos después que fue expulsado del paraíso. Cuando dice la Biblia, entonces le fueron abiertos los ojos. Fue en ese lugar. Es por ello que tiene tanta importancia, tanto para los judíos como para el mundo musulmán. También dicen, solo referencia, que por ese lugar hay como una especie de un túnel, espiritualmente hablando, que es donde entran todas las almas a la tierra. Yo nací en Venezuela, mi alma bajó del cielo, entró por ese lugar y llegó aquí en Venezuela y se me internalizó en este cuerpo creado por papá y mamá. Son creencias. No estoy hablando de doctrina nuestra, creencia, referencia. Porque hay gente tan incauta que dice, ay, el pastor dijo que es así. Esos inmaduros no los queremos aquí en la iglesia. Así que esto sí, se lo voy a decir como referencia. Si algún día que me voy a morir, pero ustedes notarán que toda la causa y la razón de las guerras del Medio Oriente es por ese pedacito de tierra. Créame si quiere, y si no quiere tampoco hay problema. Pero si Dios nos da vida y salud, nos daremos cuenta en un futuro
que todo era por eso. Hay algo sobrenatural. Los que han podido visitar, quería ir este año, pero estalló la guerra y no pude. Pero hay algo sobrenatural que ocurre ahí. Gente que llega con la intención de conocer y empiezan a llorar. Hay una rama mística judía que dicen que si tú tienes una novia y quieres que tu matrimonio sea para siempre, llévatela a ese lugar y allí Dios trabajará con ambos y les abrirá los intelectos divinos y van a crecer y nunca se separarán. Hay algo ahí. Repito, si los jordanos son tan buenos y son musulmanes, ¿por qué no atacan? Ellos saben el valor que tiene eso. Si en medio de cualquier guerra ustedes y yo escuchamos en las noticias que Jordania, los jordanos van a atacar a Israel, la cosa se puso recia. Ahora, en esta fiesta, conocida como por nosotros como el día de la expiación, Jesús no murió en esta fiesta. Jesús murió en la Pascua. ¿Por qué no muere Jesús en la fiesta de la expiación? Porque en la fiesta de la expiación habían pecados que no podían ser perdonados, tales como pecados de homicidios, pecados de violaciones, pecados de homosexualismo, pecados de adulterio y pecados cometidos de ofensa a tu prójimo. En el día de la expiación no eran perdonados. Si Jesús hubiese muerto en esta fiesta, entonces hubiesen quedado por fuera del perdón los asesinos, los sádicos, homosexuales, adúlteros y los chismosos. Es por eso que usted va a ver en una oportunidad que Jesús dice: por tanto, eso está en Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Lo que está diciendo Dios, esta escritura la dijo en el día de la expiación. Le dice: mire muchachos, ustedes que llevan su ofrendita, porque en todas las fiestas se preparan ofrendas. Todas. Si usted no sabía, la Biblia habla más de ofrenda que de salvación. La Biblia habla más de ofrenda que de perdón de pecados. La Biblia habla más de ofrenda que de la familia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el ser humano es muy apegado al dinero. Si usted quiere leer más de eso después en calma en casa, se va a dar cuenta que cuando Moisés va bajando del monte Sinaí, con el velo, se puso un velo porque su rostro resplandecía. El pueblo le pregunta a Moisés: ¿qué dijo Dios? Y Moisés dice: que recojamos una ofrenda. Sí, léalo. Y dice que el pueblo se desbocó a ofrendar hasta que Moisés tuvo que decir: ¡ya basta! Ojalá que eso ocurra aquí un día. Pero lo cierto es que Jesús está diciendo: tu pecado de estar en problema con tu prójimo es tan grave que tus ofrendas y todo lo que hagas no se aceptan en el cielo.
Puede que se acepten en la iglesia, pero en el cielo no se acepta. Así que apresúrate, y si fue él el que te ofendió a ti, anda tú y pídele perdón a él. Si tú no lo haces, les dice, te van a llevar frente al alguacil, frente al juez, y si tú no lo haces, te van a meter en la cárcel. No una cárcel física, cárcel espiritual. Es por eso les voy a dar un secreto revelado de ultratumba, de otro nivel, del quinto o séptimo cielo, no sé cuándo. Oído, las personas chismosas son las más arruinadas en las iglesias. ¿Les pareció bonito ese secreto? Detállelos, chequéelos, no para hacerle juicio, pero sí para reflexión. Todo chismoso que habla mal de su prójimo siempre vivirá en ruina. Pastor, ¿pero por qué? Porque están en la cárcel. Todo el que atente contra la vida de su prójimo, Dios dice a Jesús, le digo, lo van a mandar a la cárcel si no se arrepiente. En la cárcel no hay libertad, en la cárcel no puedes trabajar, en la cárcel no puedes prosperar, en la cárcel tus hijos no te pueden visitar, en la cárcel no puedes tener, hermano, es un desastre. ¿Sabe usted que la mayoría de los chismosos que les gusta hacer juicio, ellos lo hacen es para esconder los pecados de ellos, para que crean que ellos son más santos que los demás? Se fue Dios. Así que Jesús muere en la Pascua, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, porque ahí, en su sacrificio en el Calvario, sí había perdón de pecados para toda la humanidad, para todo tipo de pecados. Es por ello que yo no juzgo al ortodoxo que no se bañan, que se afligen, que no se echan colonia, no tienen relaciones íntimas, que oración todo el día, se tiran al piso. Yo no hago juicio por eso. No, que ya eso no hay ni que hablar de eso, porque ya se quieren meter a judíos, que ya Cristo murió por todos mis pecados y ya yo estoy libre de todo eso. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tampoco creo yo, Wilmer Peralta, que tiene errores y horrores, que esto no me da a mí libertad plena para saber esto y decir, yo hago lo que quiera, que yo vengo el domingo y me arrepiento y me salgo, Dios me perdona. Tenga cuidado. Todo lo que ustedes hacen y todo lo que yo hago, vamos a cosechar. Que Dios me perdona, sí, pero lo que sembraste lo vas a cosechar. Así que cada fiesta que están en la Biblia, para mí son portales espirituales. Temporadas que Dios aprovecha para tener relación con la tierra. Y es allí donde nosotros necesitamos crecer y reconocer lo malo que hacemos. Les pregunto yo aquí en secreto, que nadie se dé cuenta. Ustedes no saben lo malo que ustedes hacen. Dígame no, dígame sí. Cuando usted hace algo malo, usted no sabe. ¿Ah? Yo también. ¿Qué necesitamos como iglesia? Mejorar.
Yo sé que esto lo estoy haciendo mal, no debo hacerlo más. Que Dios note desde arriba que yo lo estoy queriendo hacer bien. Yo lo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Que Dios se dé cuenta que no lo hago libremente, sino que estoy mejorando. Di 3 pasos y retrocedí 1, ok, pero voy a empezar de nuevo. Pero si di 3 pasos y retrocedí 4, Dios mío, qué desastre. Son tiempos, estoy hablando como iglesia local, y ojalá que alguien que me está escuchando también lo considere. Pero esta iglesia tenemos que día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, ir mejorando, quitando lo que no sirve. Con pequeños cambios se verán grandes diferencias. Es por ello que tanta gente nos critica. Y siempre que alguien me refiere a algo, yo le digo, no se preocupen. Cierre la boca. No caigamos en el terreno de ellos. Porque sin darse cuenta están en la religión. Tristemente, los lugares donde hay más deshonra son en los lugares religiosos, donde cada quien habla de su prójimo como cualquier cosa, como si nada, no sabiendo que eso trae juicio. Sí, que ahora son judíos, que ahora se van a circuncidar, que ahora hay que guardar el sábado. Por favor, no importa. Hagan silencio. No hablen mal de nadie. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: ama a tu prójimo. Ámalo como a quién, como a ti mismo. Cuando tú ves a alguien hablando mal del otro, es porque él mismo no se ama. Pero si tú sabes quién tú eres, que eres una mujer valiosa en las manos del Señor, que eres un hombre valioso en las manos del Señor, que tú tienes valor, que la sangre de Jesucristo te limpió, que tu Dios vino a morir en el Calvario para rescatarte a ti y a mí. Tenemos un valor alto para nuestro Dios. Yo no voy a ensuciar mi honor hablando mal del prójimo. Así que se cree en el mundo hebreo que este mes es un mes de una conexión impresionante, espiritualmente hablando, con nuestro Dios. No estoy diciendo que los demás días y los demás meses no, por favor. Estoy diciendo que así como aquí se celebra el Día de la Independencia y se decreta día festivo aquí en lo terrenal, siempre que hay movimientos en el universo y llega esta fecha, se decretan donde van a venir bendiciones para la humanidad. Aleluya. Así que, iglesia, el llamado de su pastor en este día es: vamos a ser hijos de Dios lo más genuino posible. No seamos de máscara, no seamos de pura ropa, no seamos de Biblia grandota. No. Que Dios se dé cuenta que aquí hay un pueblo diferente. Aleluya. Que sí estamos queriendo cumplir lo que le dijo a Josué:
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Si tú y yo guardamos lo que dice la palabra, todo nos va a salir bien. Aleluya. Sé que usted dice, pastor, pero es que yo lo veo como difícil. Claro, porque tienes mucha religión en tu cabeza, tienes muchos rituales. Pero si tú y yo comenzamos a practicar poco a poco principios bíblicos, tú vas a ver que tu vida y mi vida van a cambiar. Que esta iglesia será un aposento de las bendiciones y de las manifestaciones gloriosas de nuestro Dios para esta tierra. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Hey, iglesia, entiéndanme. Si todavía quedan unos pocos por allí que les gusta hablar mal, que les gusta el chisme, que tienen mucha religión, sáqueselo por favor. Sáqueselo y arrepiéntase y traiga su ofrenda libremente. Pero los poquitos, escúcheme, los pocos o los muchos que estamos tratando de practicar lo que la Biblia dice, se están viendo cambios. Se están viendo cambios. Aleluya. Iglesia, no paguemos mal por mal. Aleluya. Es hora de hacer ajustes espirituales. Es hora de hacer que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Para que se den cuenta lo que le estoy tratando de decir, iglesia, es que hemos entrado en una etapa donde queremos que todos los integrantes de esta iglesia asistan a una célula. ¿Por qué, pastor? Porque ese es un principio de la iglesia primitiva. Predicar por las casas no es predicar en los púlpitos. No es montarte en el púlpito. No, es predicar por las casas, por las plazas, por las veredas. Sé que hay unos que todavía les cuesta como líder dar reporte porque todavía están a la antigua. No, es como yo hago, como yo. Tranquilo, te estamos teniendo paciencia. Pero con los poquitos que están entrando en la visión bíblica, la visión del libro de los hechos de los apóstoles, oh, aleluya, entonces se están viendo cambios transformadores. Sí, aleluya. Tú nunca, escúchame, iglesia, nunca vas a leer en la Biblia que los apóstoles convocaron una campaña y dijeron: el próximo fin de semana será una campaña de milagros y de sanidades. No hay registro bíblico donde los apóstoles convocaban a la gente para que los milagros ocurrieran. Pero sí andaban todos los días predicando por las casas, por las plazas, por las veredas. Y saben, les voy a dar un secreto y ojalá que lo percibas. Pero cuando los apóstoles predicaban por las casas, por las calles y por las veredas, Dios
milagros. Ahora entiendo por qué hay hermanitos que se me acercan y me dicen: pastor, tenía un tumor en la cabeza, me hice la tomografía, pero cuando me volví a chequear después del culto, se me quitó el tumor. Pastor, me iban a hacer una esterectomía, pero después de un culto de esta iglesia me chequeé y tengo la matriz como la de una quinceañera. Pastor, estaba a punto de quebrar mi negocio, pero pedí un préstamo y me dieron más de lo que pedí y ahora tengo una nueva empresa. Pastor, me iba a quitar la vida, pero mire, ahora soy feliz en esta iglesia. Quiero vivir, quiero disfrutar la vida. Ay, ¿sabe por qué? Porque hay unos pocos que andan predicando por las casas, por las veredas, por las calles. ¿Qué tal, iglesia, si todos nos movemos a predicar por las casas? Dios se encargará de hacer todos los milagros necesarios para esta hora. Por eso es que los milagros poderosísimos están en el libro de los Hechos. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en medio y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hechos capítulo 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 5 verso 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el 18 dice: y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: y puesto en el pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Hechos capítulo 6 verso 8 dice: y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos capítulo 8 verso 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es tiempo de que Valencia y Carabobo se alegre. Aleluya. Escúchame, a manera de testimonio, iglesia, quédate de pie. A manera de testimonio, estoy por allá haciendo ejercicio, y un amigo, no sé si vino, Fernando está por ahí, no creo que no vino. Y Fernando le dice a otro compañero ahí en el gym:
ese es el pastor de allá. Y se me acerca, porque él también es pastor. Me dijo, esto es testimonio. ¿Usted es el pastor de la iglesia en Parque Valencia? Yo le digo, sí. Pero el hombre con aquella cara así sorprendido. ¡Wow! Pero el de la que está por allá en Megamercado. Yo le digo, sí, pero ya va, ¿qué pasó? Sí. Pastor, Dios los está usando mucho a ustedes. Escúchame. Y me dice, tremendo privilegio. Yo estoy con una mancuerna todo sudado. Tremendo privilegio conocerlo. Wow, usted no sabe cómo esa iglesia se escucha aquí en Valencia. Y me dice el hombre, es un pastor, y me dice, usted no sabe el honor que tengo de estar frente al pastor de esa iglesia. Y yo, ya va, pero cálmate, yo soy Wilmer Peralta, que come empanada caraota con queso. ¿Qué te pasa? Lo que te estoy diciendo es, aleluya, que si tú y yo entramos a predicar la palabra de Dios con denuedo por todas partes, aleluya, la ciudad se va a alegrar. Se va a ir la tristeza de la ciudad. ¿Por qué? Porque sabe que este pueblo tiene un Dios que hace maravillas. Toda Valencia, todo Carabobo y todo el país de Venezuela, y que lo sepa el mundo, a esta iglesia sí tiene un Dios que prospera, que bendice, que sana, que restaura los hogares. Aleluya. Dice, cuando subieron, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Escúchame. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por el camino. Cuando la gente se pone a predicar, Dios los traslada, Dios los lleva a lugares espirituales. Te voy a soltar una que me pasó ayer. Yo me levanté, mi esposa, sabe, ahí compartiendo con mis hijos. Yo le decía a mi esposa ayer, mi amor, yo no sé, me provoca llorar, pero no de tristeza, me provoca llorar, me provoca, no sé. Puse una canción ahí que la repetí como 100 veces, pero que me gusta, que Dios mío, desde ayer y hoy ha estado, tú sabes, romántico con mi Dios. He estado ahí abrazado y con mis hijos y viendo. Y me llegó un texto de un practicante de espiritualidad hebrea que me dijo, ¿sabe qué, amado? Soñé que estábamos en una reunión allá arriba con el profeta Daniel, y que ambos, Daniel el profeta, nos decía, ayúdalo a él y él te va a ayudar a ti. Aleluya. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando tú y yo comenzamos a hacer lo que realmente tenemos que hacer, no es andar chismeando, no es andar criticando, no es andar hablando mal de nadie, es comenzar a trabajar, a ganar almas para nuestro Dios. Entonces vendrá el poder de Dios de lo alto y nos va a trasladar a dimensiones sobrenaturales. A Felipe se lo llevó 40 kilómetros en un segundo. ¡Guau! ¿Qué era lo que Felipe estaba haciendo? Estaba predicando la palabra. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solo por preguntar eso, Saulo, Dios lo convirtió en
tiene el predicador del 70% del Nuevo Testamento. ¿Qué quieres que haga? Predica la palabra. Es lo que quiero. No que ande buscando a los demás para matarlos. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Verso 32 de 9 de Hechos: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que de hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 9:40. Perdóname que te tenga de pie. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, Dorca, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó vivas. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con todas las casas, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. 10:44 de Hechos. Ya los voy a dejar descansar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 12:7 dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor. Te estoy tratando de decir que si tú y yo comenzamos a predicar, Dios te va a dar visiones, y Dios te va a mandar ángeles para que hablen contigo. Vamos, iglesia, si somos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva lo que sabía era predicar. Tocándole el costado a Pedro, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y dijo: envuelve tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes.
los que predican la palabra del Señor. Hechos 13:11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procursor, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 14:8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, al cual, fijando en él sus ojos y viéndole que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 16-17. Siguiendo Pablo, a Pablo y a nosotros daban voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días más. Desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Espíritu de adivinación. Por eso todo brujo que venga aquí, llegan brujos y saldrán evangélicos. 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, presos por predicar. Vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Solo cree en el Señor. No perdí la oportunidad para predicar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 20:9 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana escuchando la palabra, estaba en una célula, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Era como este predicador, como su pastor, predica largo. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Santo Dios. La célula era en el tercer piso, y Eutico se quedó dormido en medio de la célula y se fue cuando Pablo estaba predicando y se murió. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no se alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan y comió, y habló largamente hasta el alba. Y así salió. Pablo, se murió el muchacho, tranquilo, vamos a orar, resucitó, vente a comer pan conmigo, que voy a seguir predicando. Ya había predicado largo, pero siguió predicando. Cuando alguien se pone a predicar por las casas, los muertos serán resucitados. Pablo, vamos a morir, Pablo, estamos en alta mar. No señor, no señor. Pablo lo iban a hacer un juicio por predicador. Algunos tal vez nos hacen algún juicio por alguna trácala, pero a Pablo por predicador, dice. Cuando le dijeron los que iban con él en la embarcación: Pablo, vamos a morir, la tempestad está fuerte. No señor,
Pablo dice: no, nadie va a morir, porque anoche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. Déjame cerrar. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, le decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, porque lo va a matar la serpiente. Pero se dieron cuenta que no le pasó nada, sino que sacudió la víbora. Y aconteció que el padre del hombre que estaba de Publio, que estaba en cama, llegó Pablo y oró por él y lo sanó de una fiebre de muerte. Hecho esto, también trajeron a todos los enfermos de la isla, y también fueron sanados por Pablo. Pastor, pero ¿por qué usted empezó con algo y cerró con otro? Este mensaje lo vi como un poquito enredado. Lo que traté de decirte es que este servidor, siempre que se celebre una fiesta bíblica, hablaré de ellas, pero no como un ritual, sino como un nivel de conciencia nuevo de lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero que el origen de esta iglesia es del libro de los Hechos. También su origen es de allá, del monte Sinaí. Así como Dios el día de la expiación perdonaba algunos pecados, pero que para nosotros ya la Pascua en el Calvario ocurrió y ya Dios perdona todos los pecados. Entonces yo, como vocero de esa sangre que está sobre mí y dentro de mí, yo tengo que hacer lo que hacían los apóstoles: salir a predicar y decir que hay un Salvador que te va a ayudar. Y cuando yo lo haga, la iglesia entrará en un nuevo nivel, que vamos a ver las maravillas de Dios como nunca antes. Isaías 14:13. Satanás hablando dijo, o Dios le dijo a Satanás por medio del profeta Isaías: ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo. Este Satanás que decía que subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Si lo quieres creer, bien, y si no, no hay problema. Pero he entendido yo, en mi mente limitada, que la morada de nuestro Dios está en el universo, pero a los lados del norte. Allá quería llegar Satanás. Subiré a lo alto y estableceré mi trono a los lados del norte. El salmista, comprobando esto, lo dice en el 48:2: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran Dios. Usted me dice: pastor, ¿pero qué quiere decir usted? Que lo que Satanás añoraba era sentarse a los lados del norte, a lo alto. Dios se plació de dárnoslos a nosotros. Usted dice: pastor, pero está más enredado que fiesta, que Yom Kippur, que la expiación, que el perdón, que predicar, y ahora hay que sentar. Pablo
que es el único que claramente Él no lo dice, pero que es el único que ha subido allá al tercer cielo, soltó una de esas que yo se las he repetido y usted no me ha hecho caso a algunos. Suelta una de esas de Él en Efesios 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que Satanás quiso hacer, Dios le dijo: para ti no es. Es para mi imagen y mi semejanza. Lo que hace mi obra y cumple mi palabra. Pablo sí sabe dónde queda eso, porque él dijo: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero que visitó el tercer cielo y vio cosas inefables. He hablado con mis hijos y digo, cada fiesta, y lo digo públicamente, hay tantos afanes en esta vida que nos envuelven. Y si usted se da cuenta, Dios tiene muchas fiestas en la Biblia como para hacer paradas. Cálmate, habla conmigo, priorízame, búscame primero a mí. Son paradas que Él hace para que entremos en reflexión. Tanto afanes, yo creo que esta temporada es de reflexión. Ojalá que nos tomemos varios días para pensar nuestros hijos. Cuántas veces nos quisieron ellos que estuviéramos con ellos en colegio, en su graduación, y no fuimos. Porque siempre había una ocupación, siempre no había tiempo. Cuántas veces el vecino esperaba que tú le dijeras: te invito a la iglesia, y nunca lo hiciste. Y tus vecinos llegaron a la iglesia porque otro se lo dijo. O tal vez tus vecinos nunca sabían que tú eras evangélico, cristiano, como tú quieras llamarte, porque te avergonzabas de que supieran que yo ibas a una iglesia. Pero cada fiesta para mí es tiempo de reflexionar y decir: es tiempo de hacer lo correcto. Ya basta de tantas máscaras y caretas y de apariencias. Cuando tú y yo comencemos a hacer lo correcto ante los ojos de Dios, Él nos va a llevar a lugares celestiales. Estos días, esta mañana, cuando me desperté, puse unas adoraciones y estaba ahí, tú sabes, meditando. Un día de esto, pensando yo aquí en mis locuras, me voy a estar sentado en ese lugares celestiales y le voy a decir: Abraham, cuéntame cómo está la cosa. Explícame, Abraham, cómo fue que 3000 años de diferencia tuviste a Jesús. ¿Cómo fue que te gozaste, Moisés, sosteniéndote viendo lo invisible? Lugares celestiales. Dios te puede llevar a mostrarte visiones donde la gente en la tierra ve vacas flacas y vacas gordas, pero José, sentado en lugares celestiales, dice: son temporadas, no son vacas. Que los que andan aquí en lo físico siempre ven lo negativo, las temporadas, pero los que andan en el espíritu ven otras cosas diferentes. Por eso, iglesia, mientras algunos se burlen de nosotros, vamos a bendecirlos y a pedirle a Dios que Dios trabaje con ellos a su manera también. Pero cosas grandes y tremendas hará Dios con este pueblo.